gran placer estar compartiendo nuevamente con ustedes. Vamos a dar inicio a un nuevo tema en el curso de Optimización 2. Se trata de los modelos de redes o grafos. Y en este video, el primero, vamos a introducir los modelos de redes. Entonces, para tener una idea preliminar de lo que es una red, aquí en el mapa de Francia, vamos a señalar las principales ciudades. ¿Okay? París, Nantes, Lyon, Marsella, Toulouse, Burdeos. Y aquí estamos representando esas ciudades mediante estos círculos. Técnicamente los vamos a llamar nodos y los estamos etiquetando. Es decir, estamos colocando un número en cada uno de ellos. Nosotros podemos mostrar igualmente la conexión entre esas ciudades a través de estas líneas, estos arcos, y pudiéramos igualmente colocar las distancias. ¿Okay? Por ejemplo, entre París y Nantes hay 386 kilómetros, entre París y Lyon 392, París-Marsella 776 kilómetros. Entonces, una red es esto, son nodos que están interconectados mediante estas líneas conocidas como arcos. Entonces, vamos a formalizar a continuación estos conceptos. Entonces, los modelos de redes van a surgir en una gran variedad de situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, en el caso de redes de transporte, redes eléctricas, redes de comunicaciones, en problemas de producción, en problemas de distribución, en planificación de proyectos, en planificación financiera, en localización de instalaciones, en administración de recursos. Y el denominador común en todas estas aplicaciones es que los modelos de redes van a proporcionar un poderoso apoyo visual y conceptual que mostrará las relaciones entre los componentes del sistema. Entonces, vamos a iniciar presentando un conjunto de definiciones sobre los modelos de red. Entonces, la idea general de una red es que la red es un conjunto de puntos y un conjunto de líneas que unen ciertos pares de puntos. Los puntos los llamamos nodos y las líneas arcos. Los nodos pueden representar ciudades, intersecciones de caminos, almacenes, fuentes de agua, bancos de materiales, etc. Mientras que los arcos pueden representar caminos, rutas aéreas, tuberías, redes de fibra óptica, cables eléctricos o actividades a realizar. Los arcos pueden tener un tipo de flujo que pase por ellos. Por ejemplo, un caudal de agua o gas, el volumen vehicular, recursos o tiempo. Y cuando en un arco el flujo solo se permite en una dirección, el arco será un arco dirigido y se representa por una flecha. Por el contrario, si el flujo se permite en ambos sentidos, hablamos de una ligadura. Si la red está compuesta solo de arcos dirigidos, la red es una red dirigida. Entonces, una red se compone de un conjunto de nodos unidos por arcos, por ramas. Aquí tenemos un ejemplo. En esta red hay 4 nodos, los estamos etiquetando en este conjunto N, 1, 2, 3, 4. Y los arcos muestran las conexiones que hay entre los nodos. Entonces, en este caso, como esta red no es dirigida, ¿okay? Estos arcos son ligaduras, es lo mismo ir de 1 a 2 como de 2 a 1. Estos pares que aparecen en este conjunto A no son pares ordenados, ¿okay? Porque es lo mismo ir de 1 a 2 como de 2 a 1, de 3 a 4 como de 4 a 3. Entonces, aquí están listadas simplemente las conexiones entre nodos, pero no el sentido. Les repito, porque la red no es dirigida. Entonces, asociado con cada red, dijimos que hay un flujo. Por ejemplo, en este caso, ya la red pasa a ser ponderada porque estamos colocando estos números encima de cada arco. 5, 3, 6, 3. Entonces, como hemos dicho, estos modelos de red pueden representar situaciones concretas, prácticas. Por ejemplo, los nodos pueden representar ciudades, los arcos carreteras y el flujo
es un flujo de vehículos. Los nodos pueden representar igualmente aeropuertos, los arcos líneas aéreas y el flujo sería de aviones. Los nodos pueden ser estaciones de bombeo, los arcos tuberías y el flujo es algún tipo de fluido, ya sea agua, petróleo, gas, etc. Igualmente, los nodos pueden representar centros de trabajo, los arcos serían rutas de manejo de materiales y estaría fluyendo tanto proyectos como trabajo. Entonces, la capacidad de representación de una red es muy, muy amplia. Se dice que un arco está dirigido u orientado si permite el flujo positivo solo en una dirección. Entonces, una red dirigida tiene sus arcos dirigidos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una red dirigida. Entonces, notamos que los arcos aquí son flechas e indican el flujo que va por esas direcciones, no puede ir por otras. Entonces, aquí los nodos son 4, los etiquetamos de esta manera a través del conjunto N, pero ahora el conjunto de arcos, estos pares, sí son ordenados, a diferencia de la red no dirigida que presentamos hace unos instantes. Entonces, ahora cuando colocamos aquí 1, 2, esto es un par ordenado, nos indica que se puede ir solamente del nodo 1 al 2. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, 2, 4, podemos ir del 2 al 4, pero no del 4 al 2. Fíjense que del 4 al 2, la única posibilidad de ir es yendo primero al 3 y luego al 2. Ese sería el camino para conectar los nodos 4 y 2 en este modelo de red. Una ruta es un conjunto de arcos que une dos nodos distintos y que pasan a través de otros nodos en la red. Entonces, por ejemplo, en esta red no dirigida, este camino, ¿okay?, que está indicado aquí en rojo, correspondería a una ruta. Entonces podemos ir del 1 al 2 y del 2 al 4 por este camino o ruta. Y como la ruta, como se trata de una red no dirigida, igualmente podemos utilizarla en el otro sentido. En el caso de una red dirigida, la ruta va a ser una ruta dirigida, porque se puede recorrer exclusivamente en el sentido indicado por las flechas. Una ruta va a formar un ciclo o bucle cuando la ruta es cerrada, es decir, cuando conecta un nodo de vuelta a sí mismo a través de otros nodos. Entonces salimos de un nodo y regresamos a ese mismo nodo. Entonces en este caso, los nodos 1, 2, 3 están conectados mediante un camino cerrado que corresponde a un ciclo o bucle. En muchas oportunidades, en el caso de una red dirigida a este camino cerrado, a este bucle o ciclo, se le suele denominar circuito. Entonces, cuando aparece la palabra circuito, esta palabra tiene la connotación de que es un camino cerrado dirigido. Diremos que la red está conectada o que es conexa si cada dos nodos diferentes están conectados por al menos una ruta. Es decir, que no hay ningún nodo aislado. A cualquiera de ellos se puede acceder a través de un camino, a través de una ruta. Entonces, esta red es una red conexa o conectada. Fíjense que está llegando un arco a cualquier nodo. Esta red también es una red conexa. Entonces, la única manera de que una red no sea conexa es que algún nodo no esté conectado al resto de los nodos de la red. Un árbol, otra definición, es una red conectada, o sea, una red conexa, pero que no tiene ciclos y está compuesta de un subconjunto de todos los nodos. Este subconjunto puede ser propio y contener entonces todos los nodos de la red. Entonces, por ejemplo, esto es una red conectada y este es un árbol asociado a esta red. Fíjense que estos tres nodos están conectados entre sí, mediante una red conexa, una red conectada, y no hay bucles, no hay ciclos. Este sería otro ejemplo. Un tipo de árbol que nos va a interesar a nosotros es el árbol de expansión, que es el árbol que une todos los nodos de la red. Entonces, para esta red, el árbol de expansión, un árbol de expansión sería este. Este que está acá no es un árbol de expansión. ¿Por qué? Porque hay un ciclo. Fíjense.
Representación. ¿Cómo representar una red o un grafo? Entonces hay diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos las matrices de adyacencia o matrices de peso también. Cuando la red es una red ponderada, la matriz de incidencia y las listas de adyacencia. Entonces, como este curso no es un curso de matemáticas, de teoría de grafos, nosotros nos vamos a concentrar en una de las representaciones más útiles y más sencillas para caracterizar un modelo de red, que es la matriz de adyacencia o matriz de peso, cuando trabajemos, les repito, con redes ponderadas. Entonces, la matriz de adyacencia se define de la siguiente manera. Entonces, nos dan una red R o grafo que está constituida, está formada por n nodos. Entonces, su matriz de adyacencia es la matriz A de tamaño n por n, es una matriz cuadrada, fíjense que n es el número de nodos, definida de esta manera, ¿no? Por este elemento A y J, que va a depender de la posición I, fila, posición J, columna de la matriz. Este valor es 1 si existe un arco entre los nodos I y J, y 0 si no hay un arco, ¿okay? En caso contrario. Un comentario: esta definición aplica tanto para redes dirigidas o no. Cuando la red no es dirigida, la matriz de adyacencia es simétrica. En ambos casos, la red debe ser simple. Una red es simple si no existen múltiples arcos que conectan a una pareja de nodos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos esta red, que es una red no dirigida. Su matriz de adyacencia sería esta. Entonces, fíjense que hay 5 nodos. Los colocamos aquí en la fila, o los 5 nodos también en las columnas. Y cuando hay conexión, ¿okay?, colocamos un 1, y cuando no hay conexión, un 0. Entonces, por ejemplo, aquí notamos que el nodo A está conectado con el B, está conectado con el E y está conectado con el D. Es por eso que en esta primera fila hay unos en esas posiciones, indicando la conexión de A con B, de A con D y de A con E. Entonces, de esta manera llenamos todos los elementos, todas las posiciones de esta matriz, ¿no?, que es la matriz de adyacencia. Y lo otro que notamos, que como esta red es no dirigida, y es lo mismo ir, por ejemplo, entre el nodo C y el B al C, entonces esta matriz es simétrica. ¿Okay? Los elementos por encima de la diagonal principal son los mismos que los que están por debajo. Y algo que no se comentó aquí, colocamos un 0 en la diagonal principal cuando nos referimos al nodo A, por ejemplo, aquí consigo mismo. ¿Okay? La única manera de que haya un 1 aquí es que tengamos las realimentaciones. O sea, el nodo C, por ejemplo, se conecta, hay un arco que sale de él y regresa a él. Entonces, esa es la única posibilidad de tener unos en los elementos de la diagonal principal. Ok, un ejemplo de cómo calcular la matriz de adyacencia ahora para el caso de una red dirigida. Entonces, es muy similar a lo que vimos antes. Ahora solamente vamos a colocar 1 cuando aparece la flecha conectando los nodos. Por ejemplo, aquí notamos que el nodo A está conectado con B, ¿okay?, y con E. Él no está conectado con el D, porque la flecha tiene el otro sentido. La flecha va de D hacia A. Entonces, es por eso que tenemos un 1 aquí hacia B y un 1 hacia E. Y esta matriz no es necesariamente simétrica, porque se trata de una red dirigida. Finalmente, cuando el modelo de red es un modelo ponderado, es decir, empiezan a aparecer costos, distancias, estos pesos en los arcos, la matriz de adyacencia se denomina matriz de pesos. Entonces, en la posición IJ de la matriz vamos a colocar el peso del arco. Por ejemplo, entre los arcos 1 y 2 colocaremos este valor, ¿no?, 25. De no existir el arco, vamos a colocar una constante m, un número m, cuyo valor depende de la interpretación de los pesos del problema a resolver. Si los pesos se ven como costos, se suele escoger infinito o algún número muy elevado. ¿Y eso por qué? Bueno, porque si vamos a resolver un problema de optimización, el costo de recorrer un arco que sea inexistente, que no esté presente,
bueno, va a ser algo prohibitivamente alto y va a ser una opción no atractiva para el problema de optimización. Entonces, de manera particular, la matriz de pesos para este grafo, para esta red, sería la siguiente. Entonces, les repito, en las posiciones IJ que indican conexión, colocamos el peso del arco. Por ejemplo, aquí entre el nodo 1 y el nodo 2, tenemos este valor 25. Del nodo 2 al 3, este valor 10. Y cuando no hay conexión, colocamos un valor muy grande. Aquí estamos considerando colocar infinito. Podemos colocar la letra M y bueno, pensar que el valor de esa constante M es un valor muy, muy elevado. Problema. Los problemas que vamos a considerar en este curso, aquí los vamos a presentar de manera muy general para que tengamos una noción de base de estos problemas y los vamos a ir describiendo con cierta profundidad, con cierto detalle en videos sucesivos. Entonces los problemas que vamos a tratar son estos: el árbol de expansión mínima, la ruta más corta, el problema de flujo máximo y el del agente viajero. El problema del árbol de expansión mínima se define de esta manera. Entonces, implica conectar todos los nodos de una red minimizando la distancia entre ellos. Y este problema encuentra aplicación en estas áreas. En el diseño de redes de telecomunicaciones, por ejemplo, redes de fibra óptica, de computadoras, redes telefónicas, de televisión por cable, etc. En el diseño de redes de transporte, para la construcción de vías ferroviarias, de carreteras. En el diseño de redes de líneas de transmisión eléctrica, en el diseño de redes de tuberías para conectar varias localidades. Entonces, un ejemplo, tenemos esta red que es una red ponderada. Fíjense que están apareciendo los pesos en los arcos. Y imagínense que nosotros, estos nodos en este modelo de red representan pueblos en una zona rural. Y nosotros deseamos conectar todos estos pueblos mediante la menor cantidad de rutas pavimentadas. Entonces, esto es un problema típico donde aparece el árbol de expansión mínima. Entonces, queremos minimizar la cantidad de kilómetros de rutas pavimentadas, asegurando que se conectan todos estos pueblos. Entonces, el árbol de expansión mínima para esta red sería este. Entonces, la cantidad de kilómetros de rutas pavimentadas serían, bueno, 4 más 2 más 2 más 4 más 6, eso da 18, serían 18 kilómetros. Entonces nosotros vamos a ver cómo resolver este tipo de problemas, cómo obtener el árbol de expansión mínima de una red dada. Otro problema es el de la ruta más corta. Entonces, en este caso, se considera una red conexa con dos nodos especiales, que denominamos el origen, que es de donde salimos, y el destino, en donde llegamos. Entonces, a cada arco se le asocia una distancia no negativa. El objetivo, entonces, es encontrar la ruta más corta, la trayectoria con la mínima distancia total, desde este nodo de origen hasta el nodo destino. Entonces, aquí tenemos una red. Hemos identificado lo que es el nodo origen, aquí en rojo, y el nodo destino, este también en rojo, que está a la derecha. Entonces, aquí, por ejemplo, en este lugar, en el origen, está ocurriendo un accidente y en el nodo D está localizado un hospital. Entonces, la idea es determinar la ruta más corta que debe seguir una ambulancia. Esta sería la ruta más corta. Entonces, nosotros vamos a ver métodos que nos permiten calcular esta red, que es la más corta, tiene la distancia con una longitud más pequeña para esta red. Entonces aquí tendríamos 5 más 4, 9, más 2, 11, más 5, 16. Esta sería la menor distancia que conecta el nodo origen y el nodo destino para esta red. Otro problema es el problema de flujo máximo. Entonces, el objetivo de un problema de flujo máximo es determinar la cantidad máxima de flujo, vehículos, mensajes, fluidos, que puede entrar y salir de una red en un periodo dado, periodo de tiempo. Entonces, la cantidad de flujo está limitada debido a las restricciones de capacidad de los diversos arcos de la red. Entonces, por ejemplo, una restricción, estas restricciones de capacidad podría ser el tipo de carretera que limita el flujo de vehículos en un sistema de transporte.
el diámetro y el grosor de una tubería que limita el flujo de petróleo en un sistema de distribución. Aplicaciones típicas de este problema de flujo máximo, bueno, es en el transporte de mercancías, en el flujo de gases y líquidos en redes de tuberías, flujo de corrientes en redes eléctricas, tráfico ferroviario, etcétera, ¿no? Entonces, el denominador común de estas aplicaciones es que una red dirigida está compuesta por una serie de arcos con diferentes capacidades, se le asocia a un nodo inicial el papel de fuente y a un nodo final o destino el papel de sumidero. Entonces, asignando flujos a cada arco, el objetivo va a consistir en repartir el flujo a través de los arcos de la red de forma óptima, desde el nodo origen o fuente hasta el nodo destino o sumidero. Entonces, este es el problema de flujo máximo. Finalmente, el otro problema que nosotros vamos a tratar en este curso es el problema del agente viajero. Entonces, el problema del agente viajero, TSP por sus siglas en inglés, consiste en lo siguiente. Dado un conjunto de ciudades a visitar, un agente viajero debe encontrar la ruta que le permita visitar todas las ciudades una única vez y volviendo al punto de partida, a la ciudad de origen, asegurando que la distancia recorrida sea mínima. Algunas aplicaciones de este problema, bueno, es en problemas de transporte, por ejemplo, planificando rutas escolares, camiones de entrega, rutas de recolección de basura, en el diseño de una red de suministro de energía eléctrica, en la fabricación de circuitos electrónicos, secuenciación de ADN. Entonces, en este problema, bueno, tenemos aquí, estos nodos representan el conjunto de ciudades que debe visitar un agente viajero, partiendo de un nodo fijo, ¿no? Por ejemplo, este nodo que está ahora identificado en rojo. Entonces, nos damos cuenta aquí que existen muchas trayectorias posibles para visitar todos los nodos al menos una vez y regresar al nodo origen. Por ejemplo, esta sería una trayectoria. Entonces, este es un problema que las posibilidades se pueden enumerar. Ahora bien, estas posibilidades, que es un problema de optimización combinatoria, dependen del número de ciudades a visitar. Y si el número de ciudades se incrementa, es elevado, la cantidad de opciones aumenta de manera sustancial hasta hacerse muy complejo encontrar una solución en un tiempo computacional aceptable. Entonces, por ejemplo, para esta red que tiene 12 nodos y es simétrica, que eso restringe las trayectorias posibles, el número de trayectorias posibles tiene esta cifra, que es una cifra muy elevada. Estamos hablando de casi 20 millones. Entonces, nosotros más adelante vamos a analizar con un poco más de detalle este problema y los otros que hemos descrito. Les agradezco infinitamente la atención que me ha brindado. Les deseo el mejor de los días.